Hare Krishna, buenas tardes. Mi nombre es Karunia Nitai Das. Estoy transmitiendo esta clase desde Guayaquil, Ecuador. Antes de comenzar con nuestra lectura habitual de la ciencia del Bhagavad Gita, tal como es, me gustaría mostrar mi agradecimiento especialmente a Chitra Prabhu y a todo ISKCON Buenos Aires por la cordial invitación a ser parte de las lecturas y el estudio de este Bhagavad Gita tal como es. También les doy pues la cordial bienvenida a todos ustedes y mi agradecimiento a todos aquellos que están viendo esta transmisión en vivo y los que también la pueden ver luego en diferido. Bien, entonces vamos a comenzar, como es habitual, con la lectura del texto original sánscrito, luego la traducción, el comentario que da su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, y luego daremos una breve explicación respecto al mismo. Recordemos que estamos estudiando el capítulo 3, Karma Yoga, titulado Karma Yoga. Empezamos hoy en este verso, el texto 36, empezamos la última sección de este capítulo, más o menos se lo titula Cuidado o Ten cuidado con la lujuria y la ira. Y también aquí se presenta la segunda pregunta de Arjuna que le formula a Krishna en este capítulo. La primera fue la duda que él tenía, ¿no? Bueno, estaba confundido si lo mejor era la inacción, el conocimiento o el trabajo con devoción. Ahora Arjuna presenta otra importantísima pregunta que implica varios aspectos y que a su vez es la continuación de lo que ya se viene estudiando en versos anteriores. Bien, entonces vamos a proceder con la lectura del verso original. Texto 36 del capítulo 3 titulado Karma Yoga. Dice así: Arjuna uvacha atakena prayuktva jam papam charati purushah anicham api varsneya balat iva niyojitaha. Traducción. Arjuna dijo: oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Significado que da su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La entidad viviente como parte integral del Supremo es originalmente espiritual, pura y está libre de toda contaminación material. En consecuencia, por naturaleza, no está sujeta a los pecados del mundo material. Pero cuando se halla en contacto con la naturaleza material, actúa sin vacilación de muchas maneras pecaminosas y a veces lo hace incluso en contra de su voluntad. Siendo esto así, la pregunta que Arjuna le hace a Krishna acerca de la naturaleza pervertida de las entidades vivientes viene muy al caso. Aunque a veces la entidad viviente no quiere actuar con pecado, aún así se le obliga a actuar. Sin embargo, las acciones pecaminosas no las incita la superalma que se halla dentro, sino que se deben a otra causa, tal como el Señor lo explica en el verso siguiente. Om Gyanati Mirandasya Gyananyana Salakaya Chakshun Militanyana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A ello le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jaya Padaka Swami Iti Namine Nama Acharya Padaya Nita Kripa Pradajine Gaura Kata Ramadaya Nagara Grama Tarine Mukhan Karoti Vachanam Pangun Nangajate Girim Jakripata Naham Bande Sri Gurun Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dice el verso, la pregunta de Arjuna, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara
a la fuerza. Bien, entonces, estamos, como dije, entrando a la última sección del Bhagavad Gita, luego de que Krishna ya ha dado suficientes explicaciones a Arjuna de por qué el trabajo a modo de devoción es mucho mejor que simplemente la inacción. Y hemos visto y hemos estudiado a lo largo de todo este capítulo, y ya expertos oradores lo han presentado, ahora último también estuvo haciendo una breve síntesis también Gokulananda Prabhu. El Karma Yoga se trata de, básicamente Karma Yoga es un sistema o una estrategia para actuar en este mundo sin quedar atrapado. Es decir, eludir o evadir la reacción inminente, concomitante de toda acción que una persona ejecuta en este mundo. Es decir, es una especie de táctica, estrategia para no sufrir la reacción. Yo actúo y evado esa reacción. Es un sistema muy bien armado, aunque muy complejo, para que las personas puedan actuar sin quedar atrapados. Y vimos como una de estas técnicas consistía en el yagya. Ya se explicó, por ejemplo, en el verso 3.9, que la manera de evadir ese sufrimiento y evitar el karma bandhan, es decir, la atadura de las acciones, era a través de ofrecer ese trabajo a modo de sacrificio para la complacencia de Yageshwara o de Vishnu o de la suprema personalidad de Dios. Es decir, que Krishna está dando ese método, ¿sí?, para que las entidades vivientes puedan actuar sin quedar atrapadas. Ese es el sistema. Y es un sistema muy bien trabajado, muy bien delineado por los grandes sabios que le dan a la totalidad de la humanidad, a la gran mayoría de los seres humanos, porque todo el mundo tiene la tendencia, o la gran mayoría tiene la tendencia de actuar. Entonces, estábamos estudiando cómo no ofrecer o cómo ese acto de ofrecer algo al Supremo a uno lo liberaba. Uno podía evitar el pecado. Ya estudiamos en una presentación anterior, estuvimos hablando de varios aspectos de lo que era el pecado. Si una persona, por ejemplo, no retribuye, habíamos dicho, es un acto pecaminoso porque no está en concordancia, no está en armonía con ese ciclo. Hablábamos también de ese ciclo que antes se mencionó, ese ciclo de dar, recibir, ese ciclo de tomar de la naturaleza las cosas y de nuevamente otorgarlas. Por eso en el verso 3.13, Krishna dijo, Yagya Shistashinasanto Mushanti Sarva Kilvishai Bunyate Tetogan Papan Yepachanti Atma Karanam. Es decir, que todos, definitivamente todos, quedamos atrapados por el pecado si no ofrecemos lo que estamos tomando como un sacrificio. Entonces, todo el mundo, de una u otra manera, está actuando pecaminosamente eh, si no se relaciona con este yagya, ¿no?, con este acto de retribuir, por lo menos a los poderes superiores, ¿no?, a fuerzas que están controlando, que nos están dando. Entonces, ese acto a uno lo libera. Y estábamos también mencionando cómo en otras culturas, en otras tradiciones también se ejecutan yagya, desde los israelitas, hebreos, los griegos, los mayas, los incas y otras muchas culturas practicaban estos rituales de retribución, de agradecimiento. Pero también en ciertas culturas, por ejemplo, como en el caso de los israelitas, estas ofrendas, estos holocaustos, que es la palabra técnica que se emplea en la Biblia, servían para evadir ese pecado. Y de hecho eso está muy relacionado con lo que es el karma yoga, porque allí se explica, en la Biblia está explicado cómo es prácticamente imposible no cometer errores mientras uno se encuentra en este mundo, e incluso mientras uno está desempeñando sus actividades litúrgicas para el placer de Dios. Entonces, estos holocaustos, estos yagyas, estas ofrendas, tenían la misión de expiar el pecado del oferente, de la persona que estaba haciendo el ritual. Entonces, de esa manera,
una persona actuaba en este mundo, pero ofrecía, claro que en este caso el animal que se ofrecía era prácticamente representaba la conciencia o la persona de quien estaba haciendo esa ofrenda. Era un acto así muy empático. El animal era o representaba los pecados de esa persona, ¿no? La persona, el israelita cogía, ponía la mano sobre la cabeza del animal y prácticamente el animal se encargaba a través de ese sacrificio, de expiar todos los pecados de la persona que estaba haciendo la ofrenda. Ahora, en este punto nosotros vamos a encontrar que el pecado tiene otra connotación. Aquí también se está mencionando la palabra papán. Papán significa pecado. Y el pecado tiene varias connotaciones. En este caso, que se está estudiando el Karma Yoga. El Karma Yoga es un sistema muy bien trazado por los sabios, muy bien planificado, muy bien diseñado por la Suprema Personalidad de Dios para todas las entidades vivientes, de la misma manera que un ingeniero y arquitectos y bueno, una serie de profesionales hacen un equipo para crear una gran vía, ¿no? O una autopista muy hermosa, muy bonita. Chitra Prabhu estaba hablando algo, Gokulananda Prabhu estaba mencionando algo de esto, ¿no? Como este camino, esto es como un camino, pero este camino, a pesar de que está muy bien trazado, esta carretera, esta autopista que está muy bien pensada por ingenieros, por arquitectos, por urbanistas, por un sinnúmero de profesionales que intervienen en este tipo de trabajos, por muy bien que esté diseñada, aún así, eso no implica que no va a haber accidentes. Obviamente sí va a haber accidentes, porque puede que los semáforos, la señalética, el asfalto, todo esté construido con los mejores materiales para evitar los accidentes, etcétera, ¿no? La señalética muy bien, todo perfecto, las barandas, todo muy bien, las señales que indican las diferentes advertencias que el conductor debe tener el momento en que está conduciendo por esta carretera. Pero aún así existe un factor muy importante, que es el factor humano, la persona que va conduciendo. Podemos ir en esa hermosa carretera, en esa autopista maravillosa, pero ¿qué pasa si yo me quedo dormido? Me voy a estrellar. ¿Qué pasa si yo voy jugando o observando el celular o muy distraído tal vez con una persona que va de copiloto, etcétera? Entonces, obviamente va a ocurrir un desastre, aunque la carretera estaba muy bien hecha. Eso es Karma Yoga. Karma Yoga es una carretera muy bien planificada con todo, ¿no? La señalética, las instrucciones, haz esto, no hagas esto, qué debo hacer, qué no debo hacer. Eso es Karma Yoga, ¿no? Muchas instrucciones para seguir, para no incurrir en pecados, para no estar atrapado. Pero aún así, ¿qué ocurre si la persona tiene algún tipo de inclinación o se ve, como se explica aquí, por eso esta pregunta de Arjuna es muy importante, porque a pesar de todo eso, de lo bien que está diseñado esta carretera, aún así existe algo dentro de mí, dentro del factor humano, que me motiva a otra cosa, que va en contra de las escrituras. Por eso aquí se emplea la palabra bala. La palabra bala significa fuerza, bala, como el señor bala de fuerza. Entonces, Arjuna está preguntando, ¿qué es eso que nos empuja? ¿Qué es eso que nos empuja a actuar? Incluso, ¿no? Es como una fuerza. Él dice, si la Prabhupada emplea la palabra impele, es decir, algo que nos empuja, que nos presiona a actuar, incluso en contra de la voluntad de uno. Por eso se emplea la palabra anichan. Habíamos hablado también en disertaciones anteriores que la palabra icha significa voluntad. Y aquí se emplea la palabra anichan, que significa como una especie de supresión de la voluntad. Es decir, como que yo sé, yo sé que algo está mal, lo sé, pero aún así mi voluntad se siente atrapada, se siente cohibida, no puede actuar
porque hay una fuerza mayor que está presionando a hacer otra cosa que no es precisamente lo que yo quiero, lo que yo deseo. Ahora, ese actuar no solamente se trata de actuar en el sentido de hacer algo concreto, ese actuar también implica, aunque parezca un poco contradictorio o un juego de palabras, ese actuar también implica el no actuar a veces. Es decir, que a través de este verso podemos entender que pecado no solamente es lo que ya se ha venido explicando a lo largo de estos versos, sino y lo que estábamos recordando hace un momento, sino que también pecado implica no hacer algo o hacer algo que a mí no me corresponde. En versos anteriores, bien, en uno o dos versos anteriores se está hablando y Krishna lo estaba diciendo, que le estaba diciendo a Arjuna, es mejor es mejor que te ocupes en tu propia labor. Y es mejor hazlo imperfecto, es tu labor, no importa si lo haces imperfecto, es mejor hacer tu labor imperfectamente que hacer la labor de otro a la perfección. Es mejor encontrar, dice Krishna, la destrucción haciendo tu trabajo, aunque no sea perfecto. ¿Por qué esto? En el sistema védico, en el sistema védico, el trabajo de uno, el trabajo innato, el swakarma, es decir, el trabajo que les corresponde a uno hacer, ese trabajo está muy relacionado con el logro, con la meta de la vida espiritual. El Bhagavatam en el primer canto también lo reitera, es decir, que por medio de ese trabajo uno complace a Vishnu. Hari Toshanan, uno llega a complacer a Vishnu por la ejecución de su propio trabajo. Y ese propio trabajo no solamente que crea armonía en la sociedad, crea un orden, hay paz, hay felicidad en la sociedad, sino que también ese dharma, ese swadharma, que consiste en la ejecución del propio deber de uno, también está íntimamente relacionado con el logro de la meta suprema. Si ese trabajo se lo articula o se lo dirige hacia la complacencia de Krishna, de Vishnu. Pero si una persona decide actuar o ejecutar un deber que no es el suyo, por mucho que lo haga bien, entonces eso es pecaminoso, eso es extremadamente pecaminoso. Incluso antiguamente los reyes, los kshatriyas, tenían el deber de castigar a la persona que estaba haciendo el trabajo de otro, porque eso creaba caos en la sociedad, creaba inconformidad, incluso podría crear hasta desastres naturales, cosas muy terribles, solamente por el hecho de que una persona estaba haciendo una labor que no le competía. Entonces, eso es muy, muy pecaminoso. Ok, eso es el caso de hacer el trabajo que le corresponde a otra persona, pero también el pecado esta acción implica también el no actuar, porque muchas veces el no actuar es pecaminoso también. Y podemos relacionar lo que estamos mencionando un poco con ciertos términos bíblicos, por ejemplo, como el pecado de omisión. Hay pecado de comisión y pecado de omisión. El pecado de comisión es el pecado que tradicionalmente nosotros conocemos. Es un acto que va en contra de una norma, una regla, una disposición escritural. Pero también hay pecados de omisión, es decir, pecados que consisten en no hacer lo que deberíamos hacer, lo que nos correspondería hacer. Y hay muchos ejemplos, ¿no? La Biblia presenta muchos ejemplos. Por ejemplo, algo muy famoso es el ejemplo del buen samaritano. Las personas iban allí y había una persona que necesitaba mucha ayuda y la gente pasaba y no hacía nada. Entonces, eso es pecaminoso, no hacer algo cuando debemos hacerlo. Entonces, Arjuna acá estaba incurriendo en estos tipos de pecados también. Él no solamente que estaba inactivo o quería refugiarse en la inacción, no quería hacer su deber, sino que también quería hacer el deber de otro, quería irse al bosque a mendigar, quería tomar el lugar de un brahmana, ocuparse
meditación, en asuntos espirituales, místicos, una cosa así, y no quería pelear. Entonces, obviamente, estaba incurriendo también en esta clase de pecados. Pecado de omisión, por no querer actuar, por no querer hacer lo correcto. Y a veces el pecado de omisión es mucho peor que un pecado de comisión o un pecado de acción. Porque en este caso, Arjuna, por omitir su deber, estaba prácticamente actuando en contra del Dharma. Es decir, estaba atentando justamente a la meta que toda persona debe tener o a la que toda persona aspira, es decir, alcanzar la autorrealización. Arjuna quería simplemente no hacerlo, evadir eso y hacer otro trabajo. Por lo tanto, Arjuna estaba en este momento en una posición muy terrible, muy pecaminosa, porque no quería actuar y encima quería hacer el deber de otro, un deber que no le correspondía, que pudiese darse el hecho de que lo haga muy bien, pero no era su trabajo. Así que Krishna mejor le dice, actúa, haz tu trabajo, aunque no sea perfecto. Entonces, vemos que estos aspectos se derivan de este planteamiento de Arjuna, de que él está diciendo a Krishna qué es lo que a mí me impulsa. Y ya vemos que a veces ese impulso no es exactamente hacia la acción, sino hacia la inacción, a quedarme quieto. ¿No? Es como que yo veo que alguien está agrediendo, por ejemplo, a una persona mayor, a una viejecita, y yo tengo la capacidad, ¿no? O de repente, para ser más extremo el ejemplo, yo soy un policía. Entonces, en vez de hacer algo, yo, como se dice aquí, ¿no? Me hago el loco, no sé, se puede utilizar ese término, o hacerse la vista gorda, como también se dice, y no defiendo a esta persona cuando yo debía hacerlo. Esta persona es agredida, maltratada, ultrajada, robada, vejada, insultada, etc. Entonces, estoy actuando terriblemente estoy actuando muy pecaminosamente porque estoy inactivo en vez de hacer lo que me correspondería a mí hacer como deber, ¿no? Como agente del orden, etc. Entonces, Arjuna quiere saber ahora qué es eso. Y esto también es muy importante porque esto implica otras cosas. Arjuna quiere saber, muy bien, está trazada la autopista, está muy bien, pero aún así hay algo que me impulsa a mí a actuar indebidamente. La norma dice, no se distraiga con el celular, descanse, esté muy bien, etcétera, ¿no? Es una carretera muy larga y hay que estar pues muy bien, incluso a veces psicológicamente para conducir hay que estar muy bien, porque se ha demostrado que muchos accidentes a veces tienen que ver con el estado emocional de la persona, ¿no? A veces uno puede estar con ira y de hecho esta sección va a tratar ese tema, ¿no? Por eso se llama cuidado con la lujuria y la ira. Entonces, si no estamos en un estado emocional, un estado psicológico sano, sobrio, podemos tener un accidente, ¿no? Si estamos imbuidos por el coraje, vamos a ir locos manejando y podemos chocar a alguien, rozar, etcétera. Lo mismo si estamos muy imbuidos de la lujuria, podemos distraernos de muchas maneras, observando los objetos de los sentidos en la calle y luego viene un accidente, etcétera. Entonces hay que tener una conciencia bastante sobria al momento de conducir. Entonces Arjuna quiere saber eso. ¿Qué es esa fuerza? Y eso nos revela, nos demuestra de que existen otros elementos, otros agentes que actúan dentro de este mundo y eso nosotros debemos conocerlos bien. Nosotros debemos analizar este mundo y hacer un poco de práctica de Sankhya Yoga para hacer una desmenución de los diferentes elementos que componen esta naturaleza material. De hecho, esa es la receta que Krishna le va a dar más adelante. No me quiero adelantar mucho porque esto va a ser explicado en futuros versos, futuros textos. Pero si uno emplea ese discernimiento, esa capacidad de análisis, uno hace una disminución de la naturaleza material, cuáles son los componentes de este mundo. Entonces uno va a saber, es como que uno pone en la mesa, uno pone en un tablero los diferentes elementos que uno tiene, ¿no? Y empieza a estudiarlo. Esto es aquello, esto es acá. Entonces, si uno tiene la capacidad de saber qué es cada cosa, entonces uno de esa manera tiene la oportunidad de liberarse de este mundo. Si uno sabe perfectamente quiénes están atrás,
atrás de la acción en este mundo, y de eso también trata este capítulo de la acción, y obviamente en este juego de la acción no solamente hay un protagonista, en este juego de la acción hay varios protagonistas. Tenemos la Yiva, el alma, tenemos a la suprema personalidad de Dios y también tenemos la naturaleza material. La naturaleza material también es un protagonista dentro de la acción de la entidad viviente, pero también por otra parte debemos saber qué le corresponde a cada uno de ellos. O sea, tampoco podemos endosar el resultado de mi acción a alguien simplemente por el hecho de que yo trato de evadir mi responsabilidad. A veces vemos en ciertas culturas, y esto analizándolo objetivamente, en algunas culturas las personas se refugian en el concepto de diablo para endosarle todas las culpas a este ser. Incluso ha habido muchos casos aquí hace algunos años en el país, hace algunos años lograron, atraparon a unas personas que se dedicaban a la terrible labor de asesinar, y no solamente asesinar, sino también a descuartizar personas y dejarlos tirados como si fuesen basura en fundas en la calle. Entonces fue muy terrible, era muy horrendo encontrar esto, ¿no? A veces las personas accidentalmente se encontraban con un brazo, una pierna, cosas muy horrendas. Y finalmente atraparon a estos sujetos, estos criminales, y ellos dijeron que en realidad había sido el diablo el que había cometido todos estos actos, que el diablo se había apoderado de ellos, que ellos no eran, sino que era el diablo quien había cometido todos estos horrendos crímenes. Entonces, y no solamente estos sujetos, sino que a veces religiosos también dicen, no, yo cometí este error porque fue el diablo que me empujó a hacerlo. Entonces, a veces yo un poco jocosamente me pregunto, ¿no? Digo, ¿realmente será así o pobre diablo que le están echando culpas que no tiene, ¿no? Entonces, también debemos ser responsables, es decir, no pensar que siempre es el diablo, no pensar que siempre es Maya, o que es la suprema personalidad de Dios. Por eso en este Bhagavad Gita, estos tres actores de la acción, la superalma, la naturaleza material y la yiva son estudiados. Y de hecho, no solamente en el Gita, sino que en teología general, se estudia a los hacedores, quiénes son los ejecutores en este mundo. Y nosotros debemos tener claro quiénes son y también cuál es el alcance, el poder y la competencia de cada uno de ellos. Porque más adelante vamos a ver cómo Krishna también un poco se desmarca de estas culpas, se libera o se cura en sano, como se dice, cuando él menciona de que él tampoco se hace responsable por los actos de la yiva. Y a veces se dice que, por ejemplo, en el capítulo 18, verso 61, él dice, yo dirijo los pasos de todos, ¿no? Como, Yantra Rudani Maya, Ishwara Sarva Bhutanai Krideshe Arjunatistati. Él está en el corazón de todos y está dirigiendo Mayayan Sarva Bhutanam, todas las entidades vivientes, Yantra, Rudan y Mayaya, quienes están situadas en este cuerpo que es una máquina. Entonces, vemos que hay declaraciones que pueden parecer o son aparentemente contradictorias, pero en el fondo no lo son. Pero vemos cómo hay diferentes roles, diferentes participantes de la acción y debemos saber realmente a quién le corresponde cada cosa. Ya vimos en el verso 3.27 que se mencionó que se dice, ¿no? Que la entidad viviente confundida por el ego falso se cree la hacedora de acciones que en realidad realmente son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Entonces, vemos que hay varios elementos, varios actores. Y en este caso, Arjuna está diciendo que sí hay alguien que lo está empujando a él. Balat iba a ni ya jitaha, algo que lo está casi obligando. La palabra ni yo jitaha significa obligando, alguien que lo está obligando como a la fuerza a actuar y él no puede hacer nada. ¿Cómo es esto? Porque si mi voluntad, mi icha, mi deseo, mi voluntad
está dirigido hacia un lado porque yo termino haciendo otra cosa. ¿Sí? Y eso es parte, por eso esto ya viene al final de este capítulo, porque estos temas ya son como la parte final para entender todos estos elementos de la acción. ¿No? Este capítulo nos da, ¿no? Esa oportunidad de evadir la reacción. Sin embargo, no anula ese deseo que está muy arraigado dentro de mí. Es decir, esto es más o menos como podríamos citar el ejemplo, ¿no? Alguien que va al médico para curarse de una enfermedad venérea. El médico efectivamente le lo receta, le da el tratamiento y lo cura de la enfermedad venérea. Sin embargo, eso no significa que este hombre no va a volver a incurrir en actos sexuales ilícitos que lo llevan justamente a contraer estas enfermedades. Eso es el karma yoga. El karma yoga te ayuda a ti a eliminar la reacción del acto pecaminoso, pero no te libera de eso que te está empujando a cometer esos actos pecaminosos, es decir, esa tendencia, no te libera de eso. Es como el médico. El médico lo cura al paciente que sale curado de la enfermedad venérea, pero el médico ya no se hace responsable si esta persona vuelve a visitar prostíbulos o tiene una vida sexual muy eh, lujuriosa o, como se dice, muy promiscua, esa es la palabra, ¿no? Una vida sexual muy promiscua. Entonces, obviamente, tal vez este paciente lo va a volver a visitar en el futuro por el mismo caso de otra vez la enfermedad venérea, porque el médico no puede, no es su competencia curarle su tendencia hacia el acto pecaminoso. Entonces, el karma yoga presenta un método muy bueno, pero tiene sus limitaciones, no llega hasta allá. Entonces, eso es lo que quiere saber Arjuna. Arjuna está diciéndole, ok, la carretera está muy bien preparada, todo está muy bonito, pero aún así, a pesar de que esta gran vía del Karma Yoga está muy bien diseñada, aún así hay algo que a mí me empuja hacia ya sea hacia la acción pecaminosa o hacia la inacción pecaminosa. Entonces, Arjuna quiere saber eso, o sea, qué es eso que me está empujando a mí hacia ese acto pecaminoso. Entonces, esa fuerza es la que se debe estudiar, qué es lo que lo está empujando a uno hacia ese acto pecaminoso. ¿Eh? Porque nosotros tenemos nuestra conciencia y si la Prabhupada en el significado empieza, como siempre, muy magistralmente dándonos las respuestas, los significados. Y él nos está diciendo, la entidad viviente es pura por naturaleza, es decir, ella no tiene problemas con cuestiones de pecados y todo esto, porque ella por naturaleza es pura. Ella no tiene nada que ver con acciones pecaminosas. También lo dice capítulo 13, verso 30, 31, ¿no? Que en realidad el alma no hace nada. En el plano espiritual ella no comete ningún tipo de actividad pecaminosa. Ella no tiene nada que ver con actos pecaminosos. El problema es que cuando ella está en este mundo, entonces se ve cubierta. Hay diferentes coberturas. ¿No? Están diferentes capas que están cubriendo el alma. Esto lo estudiamos también en el capítulo 7, ¿no? Cómo los diferentes elementos materiales cubren. Y lo más sutil que cubre al alma, cubre a la jiva, al atma, es justamente la mente, la inteligencia y el ego. Entonces, la mente tiene la capacidad de sentir, desear, pero cuando la mente está muy nutrida por las gunas, por las modalidades de la naturaleza material, eso le va a responder en el siguiente verso, Krishna, en el 37, cuando el alma está o la mente que cubre el alma, está muy nutrida con las gunas, con las modalidades de la naturaleza material, entonces ella está muy fuerte y desea según las gunas que la dominan. Entonces la inteligencia que tiene el rol de discernir, de discriminar qué está bien, qué está mal, está muy débil, está muy debilitada. Es por eso que nosotros podemos estar conscientes, nuestra inteligencia no, no debes hacer esto está mal, esto no está bien, pero aún así
nuestra mente, que está muy engrosada por las gunas, principalmente por la oscuridad, tamaguna y rayaguna, la pasión, están muy fuertes, balat, por eso aquí se menciona balat, hay algo, esas gunas están muy fuertes y obviamente van a arrastrar nuestra inteligencia, ¿no? Es como el, el malhechor que ve que un compañero está siendo atrapado por robar y sin embargo él no puede evitar robar. Él, a pesar de que ve eso, igual eh, es impelido a hacer, a cometer el acto pecaminoso porque hay algo que está empujándolo a él, ¿no? Empujándolo. Pero obviamente nosotros debemos conocer estos detalles, ¿no? Para saber cuál es mi verdadero rol, cuál es mi culpa dentro de esto y cuál es el rol o la competencia de los otros actores. Para yo no echarle de gratis la culpa ni a la naturaleza material, ni a Maya o el diablo, ni a Dios, porque a veces hay personas que dicen también, ¿por qué Dios me pone en esta situación? ¿Por qué Dios me tiene así? A veces incluso ha habido casos de asesinos que matan en nombre de Dios, no dicen, Dios me, no solamente, el caso que presenté era de que el diablo lo hizo cometer estos actos, a veces hay personas que dicen, no, Dios me ordenó, yo escuché la voz de que Dios me dijo que haga esto, ¿no? Eso hay casos, ¿no? Muchos también, no vamos a mencionar, pero hay bastantes en la historia, personas que cometen grandes atrocidades en nombre de Dios hasta el día de hoy. Entonces, debemos conocer, poner en el tablero perfectamente a todos estos actores para saber exactamente cuál es mi función, cuál es mi rol, qué culpa tengo yo en todo esto, qué le compete a la naturaleza material, qué le compete a Dios. En este caso, sabemos que hay una fuerza que está atrás de mi voluntad. Mi voluntad dice, no hagas esto porque es muy malo. Sin embargo, esa fuerza viene como una especie de huracán o una especie de deslave, ¿no? Que está atrás mío y me empuja, ¿no? Es como si una gran montaña en ese momento se derrumba y arrasa con todo y me empuja hacia el acto pecaminoso. Esa es la pregunta de Arjuna, porque efectivamente, como estábamos diciendo, hay algo, una fuerza, algo que está muy grande, muy nutrido, así, tiene mucha potencia, que empuja mi débil inteligencia hacia el acto pecaminoso. Entonces Krishna le va a responder en el siguiente verso, efectivamente esto, que existe algo, lo vamos a mencionar, no vamos a detenernos a explicar mucho para darle oportunidad al siguiente orador que lo haga, pero Krishna le dice, es únicamente la lujuria, ¿no? Kama esa, krodha esa, raya guna samudbhava, mahasano, mahapadmo, vidi, enan y habarinan. Krishna está diciendo, es únicamente la lujuria, luego se convierte en ira, y que nace de las modalidades de la oscuridad, y esto es el enemigo que lo destruye todo, ¿no? El enemigo número uno que lo destruye todo, y luego le da instrucciones, ¿no? De cómo controlar a ese enemigo justamente mediante este enemigo que se posa en la mente. Recordemos que eh, desde cierto punto de vista la mente es, por eso capítulo 6 habla, ¿no? ¿Es amigo o es enemigo? Eso dice el capítulo 6. La mente puede ser un amigo o un enemigo, dependiendo. Si la mente está muy engrosada, muy nutrida por la modalidad de la oscuridad o de la pasión, obviamente no va a ser un amigo. Va a ser un enemigo que nos va a empujar hacia actos pecaminosos, ¿no? Incluso aunque sepamos que está mal, lo vamos a hacer. Entonces, aquí Krishna va a presentar las técnicas, eh, las prácticas necesarias para poder controlar a esta fuerza que me empuja hacia ya sea la acción pecaminosa o hacia la inacción pecaminosa. Este es un punto también que debemos tenerlo claro. No solamente la acción puede ser pecaminosa, la inacción también. Y Arjuna es un ejemplo de aquello porque él se estaba absteniendo de cumplir con su deber. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí para darle oportunidad a que vengan otros oradores y expliquen muy bien ya más las intrincancias de esta siguiente respuesta que Krishna le va a dar a Arjuna en el texto 37.
Repito el verso original y dejamos espacio para ver si alguien tiene alguna pregunta. Dice así: Arjuna dijo: oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? Muy bien, entonces de eso hemos estado hablando. Bien, entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Dice Cristian Segal, Hare Krishna, Prabhu, Hare Krishna, Chitra Prabhu, reverencias, Prabhu también, acepta las mías. Carolina Megal, Hare Krishna. Veamos qué más tenemos por aquí. Desde El Salvador, muy bien, muchas gracias Carolina, saludos, devotos de por allá. Cristian Segal, ¿cómo reconocer? Cristian presenta una pregunta, dice, ¿cómo reconocer esa diferencia entre la influencia de las gunas o Dios y la responsabilidad personal? Muy buena, excelente, excelente pregunta, de eso estamos hablando, porque a veces yo me lo imagino, ¿no? Así muy, hasta me río, ¿no? Porque me lo imagino así a veces como el pequeño Satanás ahí sentado y diciendo, bueno, ¿y qué es? Yo no he hecho nada, o sea, yo no fui el que, ¿no? Entonces, incluso si no me equivoco, creo que Guru Maharaj, su santidad de Patakaswami, alguna vez dijo, no siempre es maya, o sea, y es verdad, nosotros tenemos una capacidad de decidir. Habíamos explicado antes, incluso lo notamos aquí, ¿no? Las tres potencias de la Jiva, Yana Shakti, Icha Shakti y Kriya Shakti. Hablábamos de la acción, esas son las potencias de la Jiva. Y este Icha Shakti es la capacidad de elegir, de elección. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que esta capacidad de elección, este poder de libre albedrío, como se lo llama, se pone en práctica, eso es lo que está preguntando, muy buenísima pregunta, lo que está preguntando Cristian, o sea, ¿cómo reconocemos cuando realmente es una acción eh, o por quién va dirigida o quién está realizando esta acción? Si son las gunas, si son las yivas, porque yo puedo actuar muy pecaminosamente y simplemente para evadir la responsabilidad digo, no, fue Maya me condujo a eso, yo soy una yiva trascendental, etcétera, o sea, y puedo emplear, ¿no?, la filosofía para escudarme. Mucho más, por ejemplo, si vamos al verso 13, 30, 31, donde Krishna dice, en realidad, el que ve que la jiva no hace nada, realmente ve, es decir, entonces, no, yo no estoy ejecutando ninguna acción pecaminosa, son las gunas, yo soy trascendental, ¿no? Podemos hacer una mala práctica de la filosofía o actuar con falta de integridad moral y académica. Entonces nosotros podemos reconocer cuándo realmente es nuestra decisión, cuando nosotros estamos actuando de una manera que esa acción nos acerca o nos pone en el camino apropiado para encaminarnos hacia Dios. En el momento en que yo ejecuto una acción y esa acción está vinculada con ese objetivo supremo, entonces es una acción que la estoy, por supuesto, esa acción es ayudada, es agenciada por las escrituras, por los sadhus, por la correcta asociación. Entonces, en ese momento yo estoy tomando o estoy actuando en base a mi propia decisión. Pero en el momento en que yo simplemente actúo para la complacencia de los sentidos, para la gratificación de los sentidos, para actuar en contra de esa meta. Es decir, que en vez de avanzar, en vez de dar un paso hacia ese objetivo, yo doy un paso hacia atrás, ¿no?, o retrocedo, o actúo de una manera que no es congruente con ese objetivo, entonces me doy cuenta de que estoy siendo impulsado por otros agentes. Un caso que siempre yo menciono, porque a mí es muy impactante, ¿no? Esta realización, esta, este Chastra Chakshu, Divya Chakshu que tuvo el Señor Jesús en el momento de su crucifixión, cuando él clama, ¿no?, y dice, Señor, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y Jesús estaba viendo cómo estos guardias metían clavos, lo azotaban y ponían espinas y le metían lanzas y jugaban con sus mantos y lo tenían desnudo, lo castigaban, tenían sed, no le daban agua. Entonces, una persona que exclama eso es porque tiene una visión totalmente trascendental de las cosas, o sea, de la realidad. Estos seres, estos guardias, estaban totalmente atrapados o estaban siendo impulsados a actuar por la modalidad de la ignorancia. Aunque aparentemente era su decisión, aparentemente eran ellos los que estaban ejecutando la acción, en realidad era una fuerza que estaba atrás de ellos, de la pasión o de la ignorancia, los estaba haciendo actuar. Entonces, eso de allí no iba en ninguna manera, estaba en congruencia con ninguna búsqueda o meta trascendental. Entonces, nosotros cuando nuestros pasos, nuestras acciones las articulamos o están relacionadas o nos ayudan a concretar esa meta suprema, ya sea simplemente a través de un pequeño paso, entonces es una acción que realmente está siendo ejecutada por mi voluntad. Por ejemplo, como decía Chitra, estaba hablando, perdón, Okulananda Prabhu, el asunto ¿no? De cómo los Vedas permiten que una persona tenga vida sexual, pero que se case, se regule, etcétera. Entonces, vemos que sí, yo actúo buscando ese objetivo supremo y, ok, quiero relacionarme con el sexo opuesto, muy bien, entonces me caso y esa acción ayuda, ¿no? O coadyuva a que yo alcance ese objetivo, por muy material que parezca, no sé, en mi caso me regulo, no tengo muchas mujeres, tengo una, ok, muy bien, entonces eso da un pequeño paso hacia completar ese objetivo, entonces es una decisión que la estoy tomando, es mi propia voluntad la que yo estoy decidiendo, muy bien. Pero si yo digo, no, no me voy a casar, mejor voy a vivir una vida muy libertina, muy promiscua, y voy a tener varias parejas, etcétera. Entonces, obviamente, esa no es mi decisión. Esa es la decisión de las gunas. Nos damos cuenta fácilmente. Nosotros más adelante vamos a estudiar capítulo 14, lo que es las gunas. Varios se mencionan más elementos, ¿no? De las gunas. Entonces, obviamente, una persona que es extremadamente lujuriosa, o una persona que es extremadamente perezosa, por ejemplo, estamos hablando de la omisión, a veces se confunde, ¿no? Esta omisión o la no acción con la modalidad de la bondad, pero muchas veces no es bondad, sino es oscuridad. Por ejemplo, puede que alguien esté, o algún devotito, ¿no? Dice, no, yo estoy trascendental, ¿no? El Brahmana Pitón, que estaba allí simplemente acostado, ¿no? Y parecía que era como una persona en ignorancia porque estaba ahí echado y no hacía nada, pero en realidad su conciencia estaba totalmente trascendental. Pero a veces podemos ver que también hay un hombre que esté echado allí en el piso, en el suelo, sin hacer nada, pero en realidad no es que es trascendental, sino que simplemente está dominado por la pereza, por la inherencia, la inercia, perdón. Eso es por la modalidad de la oscuridad. Entonces, tenemos que tener claro, ¿no? Estas situaciones. Cuando la decisión ayuda a concretar ese objetivo supremo, es una acción que la he tomado bajo mis cabales. He decidido en base a mi propio libre albedrío. Pero cuando yo tomo una decisión que va en contra del Shastra, que va en contra de esa meta, por ejemplo, como decir, tengo muchas mujeres y quiero vivir así, entonces obviamente esa acción está siendo dirigida por las modalidades de la oscuridad y de la pasión, la ignorancia, porque no ese objetivo no está en línea, ¿no? O ese deseo no está en línea con alcanzar esa meta suprema. Muy bien, así podemos reconocer, ¿no? Esa es la pregunta de Cristian Segal. Muchas gracias por la pregunta, Cristian. También tenemos acá Laura, ok, Hare Krishna, Laura, reverencias. Cristian Segal, ¿cómo reconocer? Ya, ok. ¿Cómo reconocer? Esta es otra pregunta. ¿Cómo reconocer lo que uno debe hacer y lo que no para no cometer inacción? Claro, nosotros tenemos mucha ayuda. De hecho, esta sección Karma Yoga es una gran ayuda. Aquí estamos aprendiendo, ¿no? Que
si simplemente actuamos en este mundo y no ofrecemos nada, si no retribuimos, si simplemente tomamos las frutas de los árboles y no recordamos que esos árboles nos está dando el Señor Supremo para alimentarnos, para mantenernos, y no hacemos ese pequeño acto, ¿no? De ofrecerlo, ¿no? Ya en las diferentes culturas hay esto, ¿no? Unos en la mesa rezan, ofrecen sus alimentos, etcétera, ¿no? A veces le llaman acción de gracia, ¿no? Que la gente agradece por lo que recibe, etcétera. Entonces, si no hacemos todo eso, estamos actuando mal. Entonces, el karma yoga en sí ya es una gran ayuda, ¿no? De hecho, la gran mayoría de la humanidad está en esta plataforma de actuar, pero la gente no sabe cómo actuar bien, ese es el problema. Por eso es que desde mi perspectiva, desde mi corta realización, decirle a cualquier persona karmi en realidad es un elogio que se le está haciendo. A veces se piensa que es una denigración. También puede ser una denigración cuando se lo hace con una conciencia dirigida hacia eso, ¿no? Con el ánimo de degradar a alguien, pero en realidad, si lo analizamos más profundamente, si le decimos a una persona común, karmi, lo estamos elogiando bastante, porque un karmi es una persona que sigue todas las regulaciones sástricas. De hecho, eso es karma. Karma significa actuar en función de las escrituras. Y nosotros nos preguntamos si la humanidad está actuando en realidad en función de las escrituras. ¿Cuántos están actuando en función de esto? Entonces, el Shastra, las escrituras como la Biblia, el Corán, los Vedas y muchas otras, están presentando muy buenos consejos. Nos dicen estas escrituras qué hacer y qué no hacer. Y de hecho, esa fue una de las cosas que a mí me dejaron perplejo cuando me acerqué al movimiento de Srila Prabhupada. Una de las cosas que leí, que fue para mí así como un remesón en mi conciencia, cuando Srila Prabhupada dijo en uno de sus libros, por allí una revistita que lo leí, él decía, todo el mundo quiere hacer el bien, pero ¿cómo sabes realmente lo que es bueno o qué es malo? Y eso es lo que pasa en este mundo, cada uno tiene una noción. Por ejemplo, hay gobiernos, hay culturas, gobiernos y personas que tienen una noción de lo que es bueno, que difiere de lo que piensa otra nación, otra cultura u otra persona. ¿Mm? Incluso hay países en donde actos aberrantes se consideran como actos normales. Y está bien, ¿no? Es como la matanza de animales. Eh, para el Estado es algo que no es nada malo, para muchos estados, no es algo malo, simplemente muy bien. Hay mataderos y todo, pero que haya higiene, ¿no? Etcétera, o sea, reglitas que no dicen nada en realidad, porque la matanza está ahí. Entonces, obviamente nadie sabe, sin conciencia de Krishna, sin conocimiento de las escrituras, la gente está totalmente perdida, tomando por bueno lo que es malo y por malo lo que es bueno. Por ejemplo, si un joven se abstiene de ingerir alcohol o de la vida sexual ilícita, se piensa que esta persona está mal. ¿Ah? Es como en el tiempo cuando estaba así la Prabhupada, ¿no? Como tenía muchas denuncias, incluso había juicios porque decían que si la Prabhupada estaba lavándole, ¿no? los cerebros a los jóvenes, porque ya los jóvenes no querían divertirse en parrandas, ni mujeriegos, ni drogas, ni eso. Entonces si la Prabhupada decía, sí, estamos lavándole, porque se lava lo que está sucio, y estos jóvenes ahora están limpios, no quieren actuar pecaminosamente. Entonces, obviamente, vemos muy claramente que la gente tiene una noción diferente de lo que es bueno, lo que es malo. Pero ¿cómo saberlo? Entonces, Dharmantu Saksak Bhagavan Pranitan. ¿Quién es el único que sabe lo que es bueno o es malo? Krishna. Y Krishna pone todas estas normas, este es Dharma, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer en las escrituras. Dharmantu Sakshak Bhagavan Pranitam. Solamente la suprema personalidad de Dios es quien puede patentar principios religiosos que debe seguir toda la humanidad. Entonces, ¿dónde encontramos esas normas, esas reglas? En las escrituras. Y obviamente los santos, los sabios que nos están enseñando estas escrituras. Esa es la manera de saber realmente qué hacer, qué no hacer, qué es bueno, qué es malo. Y también ahí podemos saber, ¿no? Qué actuar, en qué momento no actuar y en qué momento sí actuar. Por ejemplo, un sabio, un sadhu, un brahmana, no puede actuar con violencia porque no es su rol. Él no puede sacar una espada y ir a matar. Pero un kshatriya sí. Entonces,
cada cosa en su lugar, ¿no? La inacción tiene su espacio y también tiene su espacio la acción. Cuando el Shastra determina en qué momento ser inactivo o qué persona tiene que ser inactiva y también qué persona tiene que actuar o en qué momento actuar. Muy bien. Dice Carolina, dice, saludos Carolina. Entonces, esa voz dentro de nuestro que nos alerta de no hacer lo negativo es Krishna mismo. Sí, correcto. Krishna está en el corazón como Chaitya Guru, ¿no? Él está dando los buenos consejos siempre, desde el corazón. El capítulo 10 lo dice, ¿no? Él da el conocimiento desde dentro, es una misericordia especial, pero obviamente a veces nosotros no podemos eh, sintonizar apropiadamente esos mensajes o a veces hay mucha interferencia y necesitamos el guru externo, el maestro espiritual, que nos va a ayudar, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, podemos escuchar esa voz y esa voz tenemos que corroborarla con lo que dice el gurú externo, ¿no? Alguien, por ejemplo, yo puedo, en mi conciencia puede decirme algo, entonces, si yo todavía no estoy en la etapa de la autorización, no estoy en la etapa de Brahma Bhuta, entonces yo tengo que acercarme a mi guru y decirle, Gurudev, mi conciencia me dice, o el Señor me ha dicho este mensaje, entonces el gurú va a corroborar si es correcto o no, ¿no? O si es simplemente un disparate, una locura mía, o si está bien, ¿no? Entonces, claro, Krishna siempre desde dentro está dando esa ayuda. Pero de nosotros va a depender si decidimos seguirla o simplemente hacemos caso omiso. Y eso va a depender, como decía en la disertación, de cómo yo estoy trabajando con las gunas. Las gunas tienen un rol supremamente importante en nuestro trabajo en este mundo. Por eso el tema de las gunas no es algo simplemente teórico para aprenderlo. Sí, las gunas es esto, la tama guna, raya guna, etc. No, las gunas están presentes conmigo desde que nacemos, lo dice el Gita también. Todo el mundo nace bajo el seno de la ilusión, confundido por la ilusión, ¿no? Por todo lo que ocurre en este mundo. Entonces, obviamente nuestra decisión, seguimos, no seguimos, qué hacemos, va a depender en la medida en que cómo estamos trabajando con las gunas. Si mi conciencia está muy imbuida por la pasión, la ignorancia, obviamente, así sea Dios que esté presente, yo voy a hacerle caso omiso y voy a hacer lo que las gunas me dictan. Bien, dice Cristian, disculpe, pero matar personas sería visto fácilmente como algo alejado del bien supremo y Krishna le dice a Arjuna que los mate. Es difícil reconocer en muchos casos estas acciones, ya que la moralidad sería lo que regula esas acciones, pero, pero matar no sería moral. Depende, depende. Eso es muy interesante también y es un tópico un tanto extenso, pero el Gita justamente confronta lo que es la moralidad con la espiritualidad. La moral a veces va en línea con lo espiritual, pero no siempre. A veces matar incluso civilmente es aceptado cuando se trata de salvaguardar un bien mayor. Incluso hay hace años mundialmente, incluso la Iglesia Católica también lo ha reconocido como el hecho de que matar en defensa propia es permitido. Si usted es atacado por alguien con arma y usted se defiende y mata a esa persona, entonces usted no va a la cárcel, porque usted está defendiéndose, es un acto natural, normal, el principio de la sobrevivencia, y usted no está matando por capricho, sino que usted está matando para proteger su vida. También si tomamos este cuerpo, ¿no? como un solo ente, si por ejemplo mi mano es picada por algún bicho, algún animal y empieza a gangrenarse, yo tengo que cercenarla, porque si no la cerceno, luego eso viene creciendo, viene aumentando y me mata, entonces yo debo cortarla. Y eso es un acto de violencia, pero es un acto de violencia necesaria. Es también como el cirujano, que el cirujano corta con un cuchillo a alguien,
pero ese acto está dirigido para salvar la vida de esa persona, no para matarla. Entonces tenemos que saber bien estas intrincancias de la acción, la inacción, la violencia, la no violencia, lo que es moral, lo que no es moral. Entonces, en este caso, una parte del cuerpo social en Kurukshetra hace 5.000 años estaba totalmente gangrenado, estaba putrefacto y podía deteriorar a toda la humanidad. Por lo tanto, era necesario extirpar ese mal. Por ejemplo, si tienes un gusano que te está causando muchos problemas, entonces tú tienes que matarlo, porque te está atacando, te está poniendo en peligro tu vida. Entonces tienes que actuar de esa manera. Si estás en la selva y un animal feroz se lanza contra ti, entonces tú no puedes en ese momento tratar de predicarle, una cosa así. Pues no somos el señor Chaitanya que podía hacerlo, él ponía a bailar tigres. Entonces tú tienes que defenderte, y si da el caso de que para salvaguardar tu vida tienes que actuar con violencia en defensa propia, tienes que hacerlo. Entonces es importante que conozcamos, profundicemos en estas intrincancias, ¿no? de lo que es la moralidad, de lo que es el dharma, la acción, la inacción, etcétera. Es un tema muy bonito, yo te aconsejo que sigas preguntando más con devotos. Ahora no podemos extendernos tanto, podemos hablar más del tema, pero estoy seguro que en el lugar donde estás hay muchos devotos muy expertos, y tú mismo profundiza más en el Gita para que estudies más este tema de la intrincancia, de la moral, la moralidad, la espiritualidad, la acción y la inacción. Y tienes razón, o sea, Krishna ordena mata, y matar es pecado. Pero en este caso, matar, el acto de Arjuna, matar, era un acto que estaba totalmente en línea con la voluntad suprema y no era para nada irreligioso. Bien, entonces vamos a continuar. Yo creo que no hay más preguntas. Solo me parece posible saberlo, dice otra vez Cristian. Entonces, si el guru nos dice qué hacer, pues la jiva no tiene la capacidad de notar la diferencia. ¿Cómo ver? Solo me parece posible saberlo, entonces, si el guru nos dice qué hacer, pues la jiva no tiene la capacidad de notar la diferencia. Sí, tienes razón. A veces no podemos notar la diferencia. Por eso nosotros tenemos la obligación de acercarnos al guru. La obligación si queremos acercarnos a Dios, porque tampoco no es que todo el mundo necesita un guru. Un guru, si la prueba explica, lo necesita quien tiene el deseo de hacer el bien, hacer lo correcto y alcanzar la meta suprema de la vida. Esa persona debe acercarse a un guru, y el guru te va a decir si es correcto o de quién vienen esos mensajes. Esos mensajes vienen del diablo, ¿no? O esos mensajes vienen de Dios. Muy bien, entonces muchas gracias por su paciencia, tolerancia, y por haber escuchado, darle recepción a esta pequeña disertación y lectura de la ciencia del Bhagavad Gita. Nuevamente les reitero mi agradecimiento a todos ustedes, a Chitrak Prabhu y a ISKCON Buenos Aires. Muchas gracias. Sila Prabhupada aquí. Ya, hasta la próxima.